Bueno, compañeros, compañeras, Organizaciones Libres del Pueblo, estamos en el curso de Filosofía Política Nacional y hoy vamos a ver John William Cook, nombre inglés, pero John William Cook es un argentino, un patriota, nacido en La Plata en el año 1919. John William Cook fue un dirigente inicialmente universitario que ingresa a la política de la mano de su padre en las corrientes del radicalismo. Y de la mano de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora se va a integrar al primer peronismo y va a ser diputado nacional. Este joven platense llega a los 26 años, es uno de los diputados más jóvenes de la historia nacional. Va a intervenir en varias discusiones dentro de la legislatura y va a ver una que realmente vale la pena recuperar, que es la de la expropiación del diario La Prensa. Y hoy que Iberoamérica nuevamente está discutiendo el rol de la prensa, el rol oligárquico, incluso proimperialista de la prensa regional, vale la pena recuperar las palabras de Cook. Dice John William Cook sobre el diario La Prensa: nosotros estamos con los obreros y estamos contra la prensa, porque la prensa siempre estará, como lo ha estado hasta ahora, contra los obreros y contra nosotros. Sigue John William Cook: considero que la prensa comercial vinculada al imperialismo es uno de los mayores peligros para los países que luchan por su liberación. La expropiación de la prensa fue un acto realizado por los procedimientos que autoriza la Constitución. No fue, como se dice, un atentado a la libertad de opinión, porque la prensa desde ahora es un organismo al servicio de los trabajadores. Entonces, ¿qué estaba planteando John William Cook? El periodismo, en su momento el diario La Prensa, hoy es el diario Clarín. El periodismo es parte de la discusión política en nuestro continente. Y no es casualidad que en el marco de esa discusión política tenga una orientación ideológica vinculada a los intereses oligárquicos y al poder concentrado. Entonces ese primer peronismo que interpela el aparato cultural del imperialismo, interpela la organización del periodismo. Y John William Cook es uno de los intelectuales más lúcidos, entendedores y de alguna manera uno de los más lúcidos planificadores de un periodismo, de una cultura al servicio de los intereses nacionales. ¿Y quién es John William Cook? Además de un diputado nacional, lógico intérprete del funcionamiento de la prensa en la Argentina. John William Cook es uno de los pilares de la resistencia peronista. ¿Y por qué resistencia peronista? ¿A qué resiste el peronismo? A las dictaduras. ¿Y a cuál dictadura? A la primera y sangrienta dictadura que voltea al general Juan Domingo Perón y que tiene dos momentos: una acción terrorista en junio del 55 y después un desenlace que es en septiembre del 55. Después de junio, el general Juan Domingo Perón nombra a John William Cook como interventor del Partido Justicialista Nacional. Y después de septiembre del 55, Perón, desde el exilio, lo nombra su delegado. Y esto es interesante, porque Perón tuvo varios delegados, pero John William Cook es el único delegado al cual nombra su heredero. Y dice Perón de la responsabilidad que le estaba dando John William Cook en la resistencia, que lo estaba nombrando delegado. Dice Perón: en John William Cook reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país. Y sus decisiones tienen el mismo valor que las mías, dice Perón. En el caso de mi fallecimiento, delego al doctor John William Cook el mando del movimiento. Primer delegado de Perón, después del 55, y único delegado de Perón, al cual el primer mandatario manifiesta públicamente que en caso de desaparición física es podemos decir, su representante. Algo así como el paso que le hizo Chávez a Maduro. Dice, frente a la potencialidad de la desaparición física, Chávez dice: Chávez, soy Maduro. Perón en el 55 dijo: mi delegado en caso de muerte es John William Cook. Entonces Cook es uno de los grandes intelectuales de la resistencia peronista, uno de los grandes políticos y dirigentes de la resistencia peronista, y que organiza los comandos. Y los comandos, que eran organizaciones clandestinas. ¿Y por qué eran clandestinas? Porque la dictadura había cerrado el Partido Justicialista, había derogado la Constitución, había prohibido la lucha electoral. Entonces John William Cook organiza los comandos clandestinos y las primeras acciones de resistencia contra la dictadura. Huelgas,
bombas de pequeña escala, lo que se llamaban caños, pintadas, pequeñas movilizaciones. Entonces Cook es, para el peronismo, podemos decir, el emblema de un intelectual y un político consecuente que en los momentos duros de la lucha política se pone al frente de la resistencia, sin pedir fueros y sin pedir ningún tipo de beneficio personal, se pone al servicio de la resistencia. Y además, ¿qué es John William Cook para el peronismo? Un teórico de la organización, y posiblemente esta sea una de las cuestiones más interesantes para las nuevas generaciones que se suman a la política, porque John William Cook publica algunos libros, porque como mencioné, además de dirigente, diputado, es intelectual. Y en sus libros hay una pregunta constante sobre cómo organizar una fuerza política capaz de superar en su momento las dictaduras, pero principalmente de superar el subdesarrollo estructural a la cual estas dictaduras y estos organismos colonialistas y oligárquicos oprimían a nuestro país. Entonces dice John William Cook, después del 55, el peronismo es un movimiento nacional, popular, antiimperialista y revolucionario, que tiene un partido, que es un momento electoral, que tiene organizaciones libres del pueblo, como los sindicatos, y que tiene otro conjunto de organizaciones, como son las Fuerzas Armadas, la Iglesia o el empresariado. Dice John William Cook, después del 55, el único espacio consecuente con la lucha revolucionaria han sido los trabajadores y principalmente las organizaciones sindicales. Entonces dice John William Cook, surge para el peronismo un desafío histórico, que es revisar su funcionamiento tradicional para adecuarse a un nuevo tiempo político en el cual los trabajadores van a ser la conducción y el eje vertebrador del nuevo proceso. Y va a decir John William Cook, estos trabajadores demandan para hacer la revolución un partido revolucionario, un jefe revolucionario y un mito revolucionario por un lado, y la ocasión por el otro, dice John William Cook. Es una función fundamental de los intelectuales y políticos trabajar por la organización. El mito revolucionario es el peronismo. Y dice, el jefe revolucionario es Perón. Entonces, ¿cuál es el desafío de las organizaciones? Dice, es vertebrar al gigante que dice John William Cook, que era el peronismo, el gigante invertebrado. Vertebrarlo con organizaciones revolucionarias y con capacidad de articulación y movilización para la recuperación del poder democrático enajenado por las dictaduras y para la profundización del proceso revolucionario. Y finalmente, John William Cook es uno de los intelectuales que más lúcidamente ubica el peronismo en los procesos revolucionarios del tercer mundo. Por ahí andan los legulleros, los mentirosos intelectuales del liberalismo, planteando que Perón tiene una afiliación con Mussolini, que Perón tiene una afiliación con los nazis, que Perón no sé qué cosa. Y John William Cook lo plantea claramente. Perón es el líder de una revolución antiimperialista. Es la expresión argentina e iberoamericana de una revolución antiimperialista de carácter continental. Entonces dice, Perón no tiene nada que ver con esas derechas, sino Perón se ubica en los procesos revolucionarios de izquierda del tercer mundo. Y dice John William Cook, ya desde Cuba, en el año 1959, viaja a Cuba. Dice, la guerra de Argelia era un país en África en proceso de descolonización, a punto de terminar, se ofrece otro caso donde el nacionalismo toma las únicas formas que pueden tomar hoy en día, las formas socialistas y nacionales. En América Latina, todos los movimientos de liberación nacional se declaran socialistas o presentan programas socialistas, porque no hay lugar para la revolución democrática burguesa posible, y menos aún en la Argentina, donde el gobierno peronista hizo el progreso que era posible realizar dentro de las instituciones no socialistas o demoliberales burguesas. Dice John William Cook, ese peronismo, como parte de la revolución antiimperialista africana, como parte de la revolución antiimperialista del Asia, son los pueblos del tercer mundo que marchan hacia nuevos sistemas sociales. El peronismo va en esa marea, hacia ese océano revolucionario, y ahí Perón escribe en el año 1968 la obra de los pueblos, donde afirma que ha llegado el tiempo del socialismo nacional, o el tiempo de la superación del imperialismo norteamericano y el imperialismo soviético. Entonces dice John William Cook, Perón le dice, venga hacia Cuba, y de la mano de Fidel Castro lo voy a llevar a conocer las revoluciones mundiales. Cook no era el primero ni el último, por ahí también le hace la propuesta a Rearte, propuesta que Perón no acepta.
pero sí, de alguna manera ubica al peronismo donde tiene que estar, de la mano de las otras revoluciones mundiales. Y el Perón, el revolucionario argentino, analogable al Salvador Allende chileno, al Arbenz de Guatemala, al Gaitán de Colombia, al Fidel Castro de Cuba, y dice John William Cook, el peronismo es una revolución antiimperialista que con características nacionales se inscribe en los otros procesos. Y dice John William Cook, es tal así que nosotros somos la revolución tercermundista, que el establishment no se confunde a la hora de ubicar el enemigo. Y dice John William Cook en la década del 60, los comunistas en Argentina somos nosotros, porque el imperialismo yanqui no se guía por definiciones filosóficas, sino por hechos prácticos, y el movimiento de masas que pone en peligro las inversiones, el orden social y la seguridad hemisférica, eso es el comunismo, y por eso nos acusan. Y finalmente, este teórico de la organización deja una pregunta. Cook se muere en el año 1968. Deja una pregunta hoy abierta, y ahí la magia de la política, y ahí la esperanza del proceso abierto en el 2003. Para contestar esto que Cook se pregunta, Cook dice, cuando Perón no esté, ¿qué significará ser peronista? Cada uno dará su respuesta propia, y esas respuestas no nos unirán, sino que nos separarán.